Pues muchas gracias por asistir. Mi nombre es Alberto Beltrán. Voy a estar defendiendo en esta ocasión mi tesis que se titula Human-Made Objects Fitting a Classification from LGBT Image with Geosemantic Restrictions. Lo que vamos a ver es un poco de una pequeña introducción. Vamos a hablar acerca del problema, del objetivo general, la hipótesis que tenemos. Vamos a dar algo del estado del arte y finalmente cómo se forma nuestra solución y las conclusiones. Algo a destacar en esta tesis es que no cabe solamente dentro de una de las clasificaciones del ACM, sino cabe dentro de dos, y esto va a hacer completamente sentido en unos minutos que vayamos avanzando en la tesis. Vamos a estar tanto en la parte de Object Recognition como en la parte de Matching. ¿Cuál es el problema actual en el reconocimiento de objetos hechos por el ser humano? Antes, estamos hablando de los 90s, los 2000, cuando empezó esta tendencia, teníamos ejercicios meramente académicos. Clasificar 5 o 10 objetos, quizás 10 objetos, ya estamos hablando de trabajos muy fuertes en los 90s, a principios del 2000, pero ahora estos sistemas ya se utilizan para visión satelital, navegación automática y sistemas de visión robótica. Entonces, estos sistemas necesitan interactuar con muchos objetos al mismo tiempo. Estamos hablando de que al menos deben de estar interactuando con unos 35 o 40 objetos para poder decir que tienen una interacción real. Ahora, también en estos sistemas se enfrentan a otro problema muy importante, que es el problema de la invarianza. Esto es, un objeto se ve afectado tanto por transformaciones geométricas como lo son traslaciones, rotaciones, escalas, oblicuidades, etc. Y también por factores de iluminación. Entonces, un objeto a veces se ilumina, a veces tiene sombras, texturas, diferentes colores, etc. Y nuestros sistemas deben de ser capaces de reconocer un objeto sin importar estas condiciones. Estas son las problemáticas actuales en las que nos enfrentamos. Hablando del tamaño de los bancos de datos, vemos que ya hay trabajos recientes que ya están trabajando sobre al menos 50 objetos. El trabajo de AIDS, uno de los recientes, que recientemente trabajé con el doctor Cornelio, trabaja sobre 250. Y algunos trabajos ya están hablando de casi 1000 objetos, ¿no? Estos sí son un poco más complicados, pero vemos que la tendencia puse estos que son muy representativos porque exactamente aquí en la parte de 50 objetos, casi todos los trabajos que hemos citado, todos los trabajos que hemos encontrado, están en este orden del 84-85%. Casi todos los trabajos que están por este orden de 250 objetos se quedan en estos órdenes de 67 a 73. Y para los trabajos que ya están alrededor de 1000 objetos, tenemos que descienden entre el 54 y 65%. Algo que se intenta desde precisamente los 90 fue, oye, se están estancando todos los porcentajes de asertividad debido a que estamos utilizando las mismas técnicas. Todos utilizan exactamente lo mismo, descriptores de imágenes, con máquinas de soporte vectorial o otros clasificadores. Si vemos, es exactamente lo que vemos ahí. De hecho, creo que esta tabla representa muy bien lo que pasa de repente en la investigación de objetos hechos por el ser humano. Todos utilizan descriptores, Hawk, SIF, aquí no los hay, pero también utilizan Surf y otras cosas. Y todos pues, con una máquina de soporte vectorial. Simplemente lo que hacen los diferentes trabajos es que cambian entre los diferentes descriptores y diferentes clasificadores. Por eso se quedan dorados. Entonces necesitamos utilizar una técnica que nos dé nuevas características, que no sean descriptores de imágenes. A principios de los 2000 se propone el uso de reconstrucciones tridimensionales para poder obtener características de la forma. Las características de la forma pueden ser obtenidas a partir de la reconstrucción, pero la reconstrucción era un proceso muy complicado. De hecho, esta imagen lo ejemplifica perfectamente. ¿Qué tenemos? Una imagen, después pasamos a una nube de puntos. Esa nube de puntos, para hacer la reconstrucción, nos va a llevar un montón de triángulos. Y estoy seguro que esa imagen, así nada más por experiencia, les puedo decir que fácilmente ocupa unos 2-3 megas.
cuando en realidad vemos que nuestra imagen es muy sencilla. Podríamos representarla simplemente con un par de prismas, una pirámide y se acabó, y eso no ocuparía ni siquiera un kilobyte. Además, utilizar primitivos tridimensionales nos permitiría otra cosa. Además de que solo utilizaríamos poca información para representarla, la estructura de la forma por sí misma es fuerte ante el problema de la invarianza, porque la estructura no está sujeta a cuestiones de iluminación, sombras y colores, es estructura. Entonces nuestra hipótesis es que podemos utilizar las primitivas tridimensionales que forman un objeto hecho por el ser humano para mejorar los clasificadores, y para ello vamos a utilizar información de cámaras RGBD. Estas son cámaras RGB normales con una capa extra de profundidad que nos da información acerca del espacio tridimensional. A lo mejor suena muy complicado, pero estas imágenes RGBD pues, pueden ser obtenidas con Kinect, Leapmotion o muchas cosas que ya están en el mercado. Entonces nuestro objetivo general va a ser entrenar clasificadores a partir de un banco de datos de objetos hechos por el ser humano, y este banco de datos va a estar formado por las primitivas tridimensionales que forman un objeto. Lo vamos a obtener mediante técnicas de sketching automático, vamos a explicarlas en un momento más, y estas a su vez van a estar restringidas con restricciones geosemánticas. Esto nos va a permitir ser fuertes ante el problema de la invarianza y al mismo tiempo hacer la mejora de la asertividad de los clasificadores. Los objetivos específicos que vamos a estar llevando es que vamos a desarrollar un algoritmo de sketching automático que cuando nosotros iniciamos no existía. Vamos a crear un gran banco de datos de objetos hechos por el ser humano que se base en primitivas tridimensionales. Obviamente estamos buscando mostrar mejores resultados en la clasificación y por supuesto vamos a desarrollar las herramientas matemáticas que nos permitan hacer esta extracción automática de las primitivas que forman un objeto. Vamos a hablar un poco acerca de lo que existe y lo que existía cuando iniciamos esta tesis. ¿Qué es lo que termina motivando esto? Este trabajo en específico quería mostrárselos porque da una gran descripción y nos da un gran contexto acerca de lo que es el ajuste de primitivas. Lo que vemos en pantalla es el software que provee este artículo. Tiene una página de internet donde podemos descargar el software, y lo que vemos es el ajuste de un cilindro en, me parece que es la fachada de una iglesia que obtuvieron con una cámara de profundidad. Entonces, solamente para hacer el ajuste de ese cilindro que está ahí, el algoritmo en una de estas máquinas que es Core i7 se tarda alrededor de entre 5 y 7 minutos. Nada más para hacer ese ajuste. Son muchos puntos, se está buscando aleatoriamente, etc. Además de que se le tiene que dar ya el radio, se le tiene que dar el largo, no es automático y se toma mucho tiempo. Entonces desde ahí ya conocemos cuán difícil es ajustar primitivas tridimensionales si solamente estamos utilizando la nube de datos y algo como fuerza bruta. Ok, como alternativa surgió el trabajo de Stoff, que lo que hace es que en 2011 él propone una técnica que ayuda en el CAD, en imágenes por computadora. Lo que se hace es que él propone que en lugar de hacer el complicado dibujo de un CAD, primero hagamos el bocetaje, como vemos aquí. Entonces, simplemente hacemos el boceto y en el software que nos provee Stoff tenemos una serie de botones. Digamos que tenemos un cilindro, lo arrastramos hasta nuestro boceto y se va a ajustar automáticamente a esta parte del boceto que hicimos. Tomamos el siguiente botón, lo ajustamos acá y lo tenemos. Lo maravilloso del trabajo de Stoff fue esto: las restricciones geosemánticas. ¿Cómo hacemos el ajuste? El ajuste se hace por un proceso de minimización. Simplemente minimizamos el modelo de nuestro cilindro, en este caso, respecto al dibujo que hemos hecho. Pero, si vemos, lo que nos dice el diseño industrial es que las formas de objetos hechos por el ser humano
tienen que tener ciertas características. Por ejemplo, en este caso, si estamos dibujando un pistón, buscamos que los centros sean concéntricos, colineares y coplanares entre ellos, que son estas restricciones que Stoff nos dio aquí. Más adelante las vamos a retomar un poco de forma más matemática. Ahora, en 2013, y justo antes de que nosotros iniciamos la tesis, viene este trabajo de Shen, que es nuestro detonante. Lo que propone Shen es que si ya tenemos una técnica como la de Stoff, entonces, ¿por qué no aprovecharla para hacer la extracción y la reconstrucción directa de primitivas tridimensionales a partir de imágenes? Que es lo que vemos acá. Lo que hace Shen es que hace la extracción automática de los contornos y los utiliza como un sketch. Precisamente el trabajo de Stoff nos habla de sketches, de bocetos. Entonces él utiliza la extracción automática de contornos como un sketch y toma el mismo modelo de software. Entonces uno arrastra una primitiva tridimensional que tiene por acá, la arrastra hacia acá y se ajusta a la imagen. Como había mencionado en una presentación anterior, me di cuenta de que Shen había hecho trampa en el artículo, porque si vemos la figura 1, vemos la sombra de la mesa, y en la figura B no vemos la sombra de la mesa. Entonces Shen, a propósito, borró la sombra para que no le causara ruido a la hora de hacer la reconstrucción de esta mesa. Entonces, la patita trasera tampoco se... Así es, alteró un poquito la foto para que no tuviera problemas, y esto precisamente nos dice que el algoritmo de Shen presenta el problema de la invarianza. No es invariante en transformaciones geométricas ni en iluminaciones. Así que eso es algo que nosotros teníamos que resolver. Shen no es ni automático y tiene el problema de la invarianza. ¿Cómo vamos a resolver esta parte? Pues propusimos una metodología. Primero, tenemos la matriz de transformación. Esta matriz nos va a permitir pasar entre las dos entradas, que es una entrada RGB y una entrada de un mapa de profundidad, que es lo que nos brinda Kinect o cualquier otra cámara de profundidad. Estas dos imágenes las vamos a tratar de la siguiente manera. Primero vamos a hacer una delimitación del área, una normalización del histograma, y en ambas vamos a estar buscando lo que son las esquinas de la imagen y los contornos. Vamos a hacer el match entre ellos, y una vez con este match vamos a construir un grafo que nos va a permitir hacer la segmentación convexa de la imagen. ¿Por qué la segmentación convexa? Porque todas las primitivas tridimensionales que manejamos son convexas. Entonces hacemos la segmentación convexa, y sobre estos segmentos convexos podemos hacer el ajuste de primitivas tridimensionales. Vamos a estar utilizando RANSAC para ello, y una vez que ya ajustamos las primitivas tridimensionales, obtenemos sus características, formamos nuestros patrones, y con ello construimos un banco de datos para proceder con la clasificación. Lo primero que vamos a hacer es obtener la matriz que nos permite pasar entre una imagen de profundidad y una imagen RGB. ¿Por qué esto es importante? Podríamos decir, ok, pues es prácticamente el mismo punto, ¿no? La coordenada XY en uno es la coordenada XY en el otro. No es así. Es el problema clásico de estereoscopía. Tenemos dos cámaras apuntando al mismo objeto, pero estas pueden estar entre ellas trasladadas, rotadas. Una puede tener una resolución, la otra puede tener otra resolución. Sus focos pueden ser distintos, etc. Entonces se necesita una transformación que me permita convertir de un punto al otro. Muy específicamente en cámara de profundidad, sabemos que casi en todos los casos la cámara de profundidad tiene una resolución mucho menor que la cámara RGB, y que además sus resoluciones son distintas. Para hacer la transformación basta con esta ecuación que vemos aquí en pantalla, en la que un punto en el espacio de profundidad pasa a ser un punto en el espacio RGB mediante una multiplicación lambda aquí, que es un factor de escala, la matriz de las traslaciones, que es una matriz 3×1, la de rotaciones, que es una matriz 3×3, y la K, que es una matriz 3×3, que es los parámetros intrínsecos de la cámara. Todo esto lo ponemos en coordenadas homogéneas y vamos a tener algo como esto. Los parámetros intrínsecos de la cámara no son más que los focos, los centros y la oblicuidad de la cámara. Normalmente lo que haríamos para obtener
para obtener estos parámetros es un proceso de minimización. Casi siempre se utilizan mínimos cuadrados y ya. Y así podríamos pasar los puntos de un espacio a otro. Tenemos puntos conocidos en un espacio y puntos conocidos en otro espacio. Entonces tomamos una serie de puntos y hacemos un proceso de minimización para obtener los parámetros que les acabo de mencionar. Pero, ¿qué es lo que pasa? En general, en estereoscopía se utiliza una imagen cuadriculada de un patrón de ajedrez, y entonces vemos el patrón de ajedrez de un lado, el patrón de ajedrez en la otra cámara, y simplemente tratamos de hacer el match y buscar esta minimización. Pero cuando hablamos de cámaras de profundidad tenemos el siguiente problema. Esta es una imagen en RGB y esta es una imagen en profundidad. Como vemos, pues la textura desaparece completamente. Entonces no podemos utilizar un patrón de ajedrez. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a mí Staranowicz me salvó la vida porque poco antes de que yo entrara aquí al doctorado, él publica un artículo con una idea genial en la que nos dice qué objeto se va a ver igual tanto en el espacio de RGB como en el espacio de profundidad, y lo que nos dice es utiliza una pelota. Hace el ajuste de elipses de ambos lados. Aquí encontramos muy fácil la pelota, utilizamos el ajuste de Ramsey para encontrar elipses, la encontramos en el otro lado, y lo único que vamos a hacer es pues, tomar los puntos del contorno de la esfera en ambos para hacer el proceso de minimización. Entonces con eso ya tenemos una forma de pasar de esta imagen a esta imagen. Ahora, una vez que tenemos esto, esta imagen pues la queremos recortar, queremos nada más centrarnos en el objeto. Lo que vamos a hacer es una normalización del histograma. ¿Cómo la vamos a hacer? Solamente vamos a agarrar puntos aleatorios del centro y vamos a estar midiendo su profundidad. Esto nos va a dar un histograma y vamos a recortar el histograma en los puntos de la curva de Gauss que se forma. Por ejemplo, aquí tenemos que se va a recortar en 1000 y en 1600. Y al final vamos a tener un objeto completamente aislado que ya podemos recortar simplemente. Vamos a hacer la detección de las esquinas y los contornos en ambos espacios. Si no me recuerdo, el algoritmo de Stoff y de Shen originalmente, ellos utilizaban el algoritmo, aquí está, el de Arbelas, en 2011, es muy bueno. Sin embargo, es muy tardado, ¿no? A ellos no les importaba tanto el tiempo, como nosotros tenemos otra serie de procesamientos, sí nos va a importar el tiempo. Entonces lo que vamos a utilizar es un algoritmo bastante famoso y bastante simple, que es el algoritmo de Rosten, que es más conocido como el Fast Corner Detection. Y el principio de él es muy sencillo. Lo único que hacemos es que vamos a ir recorriendo la imagen y en cada punto que queramos analizar, vamos a tomar un P y vamos a dibujar un círculo de Bressenham de radio 3 al menos. El círculo de Bressenham no es más que el círculo computacional básico, el mismo que dibujamos en Paint. Un círculo de Bressenham de radio 3 va a tener 16 píxeles, y lo que vamos a hacer es preguntar por píxeles más oscuros o más claros que tenemos. Un píxel se define como más oscuro si su intensidad menos la intensidad de lo que estamos analizando es mayor que un umbral, y es más claro si hacemos la resta al revés, y en este caso es menor que el negativo de ese umbral. Entonces, este valor de t en el artículo se propone como 30, se puede variar, hay que decirlo, yo lo dejé como el original y funciona bastante bien. Y entonces lo que vamos a buscar es que al menos 12 píxeles consecutivos sean o más claros o más oscuros. No tenemos que hacer un if 12 veces. De hecho, una primera condición que descarta muchos puntos es que nada más vamos a preguntar por los extremos. Es decir, el píxel más arriba, el más abajo, el más izquierdo y el más derecho. Dicho propiamente, vamos a preguntar por el píxel 1, 9, 5 y 13. Entonces, si 3 de ellos son consecutivamente más claros o más oscuros, entonces ahora sí analizamos los 12 píxeles consecutivos. Si no, no tiene caso y simplemente desechamos el píxel. De esta forma obtenemos muy rápidamente todos los puntos esquina en una imagen. Pudimos hacer una alteración de este algoritmo, pudimos alterar el algoritmo
Y en lugar de preguntar por 12 píxeles, preguntamos por 7. ¿Y esto qué nos da? En lugar de darnos las esquinas, nos da los contornos. Ahora que ya tenemos contornos y esquinas, tanto en la imagen de profundidad como en la imagen RGB, lo que vamos a hacer es hacer el emparejamiento de ambos. Para ello, simplemente vamos a utilizar nuestra matriz de transformación que utilizamos al principio y vamos a pasar los espacios, las esquinas del espacio de profundidad a las esquinas en el espacio RGB. Si estas se encuentran a una distancia menor que un alfa, entonces vamos a ver, vamos a decir que es una esquina verdadera. ¿Por qué hacemos esto? Porque ambas imágenes tienen problemas. En RGB vamos a encontrar contornos y esquinas que en realidad pertenecen a texturas, a sombras, a iluminaciones. Las imágenes RGB tienen el problema de la invarianza. Mientras que en el espacio de profundidad las imágenes tienen mucho ruido, entonces no vamos a encontrar contornos verdaderos, sino contornos con mucho ruido. Entonces, con esta técnica de hacer el match, podemos encontrar realmente los contornos verdaderos. Entonces vamos a utilizar una distancia Manhattan para ganar el tiempo, y este alfa lo vamos a definir como el 3% del total de la imagen. ¿De dónde sale ese 3%? Ese 3% se mide en el análisis estadístico que hizo Sean en 2014, literalmente el artículo se llama así, Análisis Estadístico de las Propiedades de Kinect, de Sean en 2014, y ahí nos habla de este 3%. Entonces, una vez que tenemos el matching, vamos a tener algo como esto. Como vemos, ahora tenemos las esquinas y no tenemos los bordes, y es mucho más parecido a un boceto, que es lo que buscamos tener, o a un sketch. No conformes con esto, queremos utilizar una herramienta matemática que nos permita hacer nuestro procesamiento más sencillo. Entonces, la imagen que tenemos la vamos a transformar en un grafo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa simplemente es tener los vértices conectados a otros vértices por aristas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a primero agrupar los vértices. ¿Por qué? Como vemos en la imagen anterior, algo que era muy común en el procesamiento es que tenemos muchos vértices agrupados en zonas pequeñas, sobre todo en las esquinas. Idealmente, si este algoritmo fuera vilmente matemático, hubiéramos dicho, no, pues nada más hay un píxel de esquina por cada esquina real, ¿no? Pero lo real es que cuando hacemos el procesamiento salen varios de estos píxeles de esquina. Entonces tenemos que agruparlos, y para eso pues vamos a utilizar algo tan sencillo como la distancia Chebyshev. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestro algoritmo es que los vamos a ordenar lexicográficamente por la coordenada Y, y después simplemente vamos a buscar que cumplan con una distancia en X menor a este 3% que habíamos mencionado. Si están dentro de este círculo de Chebyshev, entonces los agrupamos como un solo grupo de vértices, y entonces buscamos el centroide de esto. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, mediante un algoritmo de inundación simple, vamos a buscar cómo de un vértice podemos llegar al otro, hacemos la inundación. Si podemos pasar de un vértice al otro en la imagen, entonces quiere decir que estos vértices están conectados, y creamos simplemente una arista entre ellos. Ahora, con esto ya tenemos un grafo que representa nuestro objeto, y lo que vamos a querer ahora es segmentarlo de manera convexa. En este punto ya no estamos trabajando con la imagen, ya estamos trabajando con un grafo que tiene vértices y tiene aristas que los conectan entre ellos. Entonces podemos trabajar con un convex hull bastante ideal, y vamos a buscar una segmentación convexa. Lo que nos sirvió en el convex hull es que desarrollamos nuestro propio convex hull que fuera extremadamente rápido. Publicamos nuestro artículo en el que se demuestra que este convex hull en general es hasta 10 veces más rápido, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos tiene el mismo tiempo de ejecución que QuickHall, que es uno de los algoritmos más rápidos que existen. ¿Cómo funciona? Primero separamos en cuadrantes, y las reglas son simétricas con respecto a los otros cuadrantes. Entonces les puedo explicar nada más cuadrante 4, y funciona de igual manera para todos los otros cuadrantes. Entonces lo que vamos a tener es que vamos a recibir un arreglo que ya está ordenado lexicográficamente, y entonces vamos a empezar a analizar. Digamos que los puntos que vemos en pantalla pertenecieran a la cubierta convexa.
Entonces podemos sacar reglas de cómo están ordenados. Tenemos P-bottom, el siguiente punto es PA, y después P2 o P3, PB y P menos. Lo que vemos es que siempre un punto, si están ordenados lexicográficamente, siempre va a estar arriba y a la derecha, arriba y a la derecha, arriba y a la derecha, que son estas reglas que vemos aquí. Entonces, las otras reglas lo que nos explican es que además de que siempre está a la derecha, siempre en este cuadrante la pendiente va haciéndose cada vez más positiva. Esto es simétrico para los otros, en otros cuadrantes es cada vez más negativa y así es como funciona. Entonces simplemente viendo estas reglas podemos formar el convex hull de una manera muy rápida. Esto descarta muchísimos puntos. Si decimos que el siguiente tiene que estar a la derecha, entonces todos los puntos que cayeran en este cuadrante ya son descartados. Con un simple if descartamos todos los puntos. Estas reglas están en este algoritmo y forman el convex hull muy fácil. Pero nosotros no queremos el convex hull, queremos la segmentación convexa. Entonces lo que hacemos es que nos vamos a basar en las reglas del convex hull que hicimos para hacer la segmentación convexa. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos que empieza por la parte más arriba y entonces lo va a dividir en el cuadrante. Los que están a la izquierda son cuadrante 2, los que están a la derecha son cuadrante 1 y va viendo las mismas reglas. Tiene que estar a la derecha y abajo, en este caso a la izquierda y abajo, y cuando se encuentra un punto que rompe esta regla se llama punto de inflexión, entonces pasa al siguiente cuadrante, en este caso cuadrante 3 y en este caso cuadrante 4. Si vuelve a romper la regla de inflexión, dice algo está pasando, ya no es convexo, entonces me regreso hasta que el segmento vuelva a ser convexo y entonces ahí hacemos lo que en la literatura se llama un bridge, que es un corte para hacer convexo el segmento, que es este algoritmo que vemos aquí. Lo que hace el algoritmo es exactamente lo que vimos. Inicia en el punto más alto, izquierda es cuadrante 2, derecha es cuadrante 3, visita todos, va a visitar los más internos y entonces forma el segmento convexo. Si aún tiene puntos compartidos, aristas compartidas con otros vértices, entonces se queda y es lo que pasa aquí. Entonces tomamos otra vez el punto más alto y volvemos a hacer esta separación convexa y así hasta que hemos separado totalmente nuestro objeto. Algo muy bueno de nuestro algoritmo, ahí no se alcanza a ver muy bien la imagen, pero es que es fuerte ante la existencia de agujeros, que es lo que se estudia actualmente en segmentación convexa. Si bien no lo aplicamos propiamente en la tesis, es una herramienta matemática que ya se quedará para publicación, el hecho de que puede haber agujeros dentro de la imagen y el algoritmo soporta perfectamente eso. Ahora que ya tenemos los segmentos convexos, lo que queremos hacer es ajustar las primitivas tridimensionales hacia estos segmentos convexos. Para ello vamos a utilizar el algoritmo Randzack. El algoritmo Randzack es una forma en la que generalmente se ajustan ecuaciones o modelos a mediciones. El algoritmo es muy sencillo, lo podemos explicar aquí, pero creo que les va a quedar más claro con un pequeño ejemplo. Lo que vamos a hacer es que tenemos una nube de mediciones y nosotros tenemos que tener un modelo. En este caso se propone el modelo de la línea, y igual a m por x más b, y tenemos que decir cuántos puntos se necesitan para formar nuestro modelo. El mínimo de puntos para formar una línea es 2, n igual a 2. Necesitamos tener un umbral, t igual a 0.5, en este caso, eso es una propuesta aleatoria nada más para este ejemplo, en el que decimos todos los puntos que estén a una distancia de 0.5 de esta línea son puntos válidos, que vamos a llamar inliers. Los puntos que no caigan en esta zona los vamos a llamar outliers. Y decimos que necesitamos un número mínimo de inliers para considerar el modelo como válido, que es este d. Este d tiene que ser igual a 4. Entonces, como primer paso, tomamos dos puntos de forma aleatoria, porque n igual a 2, y formamos una línea. En este caso, buscamos todos los puntos que estén a una distancia de 0.5, solo son 2, pero como decimos que nuestro número de inliers es igual a 4, pues decimos es un modelo válido, muy malo, pero es un modelo válido. Después tenemos que hacer la medición del error. En este caso, la medición del error viene dado solo por la distancia de cada punto a la línea. Esa es una ecuación sencilla y podemos ver que aquí pues, seguramente va a haber un error muy grande.
Este paso del algoritmo es el que nos está diciendo el error es mejor que el error actual. Al inicio del algoritmo el error es infinito y pues sí, ¿no? A pesar de que nuestro error sea muy grande, pues obviamente es mejor que un error infinito. Volvemos a hacer la propuesta, lanzamos otra vez 2 puntos, vemos cuántos caen, en este caso caen unos 4 puntos. La medición del error pues, es un poquito mejor que esta, entonces decimos que este es nuestro nuevo mejor modelo. Hacemos otra vez 2 puntos aleatorios y en este caso vemos que la mayoría de los puntos se convierten en inliers. Tenemos ahí nada más como 7 outliers y la mayoría de los puntos encajan. Entonces tenemos una medición del error muy pequeña. Volvemos a lanzar 2 puntos aleatorios y a pesar de que esta línea es buena, no tiene una medición del error mejor que esta. Entonces al final este es nuestro mejor modelo que encaja. Esto lo hicimos 4 veces porque propusimos un número de iteraciones igual a 4, pero podemos seguir con el algoritmo. Ahora, tenemos que nosotros queremos encajar, no líneas, queremos encajar modelos tridimensionales. Entonces, lo que vamos a necesitar es los modelos, la forma de ajustarlos y una forma de hacer la medición del error. Para ello, primero entonces vamos a ver el modelo de la esfera. El modelo de la esfera es súper sencillo en su ajuste, es un proceso de minimización que lo único que hace es hacer la diferencia del centro a los puntos que estamos tomando, que es el límite de la esfera, con respecto al radio propuesto. Esto prácticamente se podría tomar como mínimos cuadrados, pero no lo vamos a tomar así. En el caso del prisma es un poco más complicado, pero no tanto si lo explicamos. Solamente necesitamos una esquina que tiene que ser la frontal inferior derecha y de ahí se van a desprender una serie de vectores WHD con sus respectivas magnitudes WHD mayúscula, y esto lo único que nos está haciendo junto con estas restricciones es formar un sistema ortonormal entre ellos. En el caso de los cilindros o conos, lo que vamos a hacer es primero buscar las tapas. Entonces, las tapas son círculos, se van a comportar de una forma muy similar a lo que viene siendo la esfera. De hecho, si vemos la ecuación, se parece bastante, solo que está multiplicada por la normal. Y esta normal nos va a permitir posicionar este círculo en el espacio tridimensional. Entonces, cuando ya encontramos las tapas, lo único que hacemos es que vamos a minimizar sobre esto, que tiene en consideración la normal, pero ahora a la tapa que va a representar las dos, al largo y ya nada más, y al centro que se considere de la primera tapa. Para hacer la minimización, como les decía al principio, pues en realidad podríamos ver, salvo por el caso del prisma, pues en los otros dos podríamos utilizar mínimos cuadrados y no pasa nada. Pero en el caso pero vamos a estar utilizando el lagrangiano aumentado, que no es más que el mismo lagrangiano. Aquí vemos los multiplicadores de Lagrange, y lo que vamos a hacer es ponerle una penalización para que converja de forma mucho más rápida. El cálculo del error es el otro punto clave para poder utilizar Randstad, porque necesitamos saber cuál de los modelos es mejor. En el caso de la esfera, pues la medición del error es muy sencilla, es prácticamente una distancia euclidiana entre la distancia que estamos calculando del centro que es propuesto con los vértices que estamos proponiendo respecto al radio que estamos obteniendo. Eso por un lado. En el cono las cosas ya se ponen más interesantes, porque el error se va a calcular como la distancia en el plano XY hacia el centro, más una distancia Z que puede variar. Además tenemos que el error para los conos, pues las tapas pueden ser de diferentes tamaños, entonces no puede, cuando estamos calculando distancia XY al centro, cuando encontramos el borde, este puede ser de un tamaño completamente distinto, pero para esto tenemos esta Psi1, que lo que nos va a decir es el tamaño que tiene el radio en cierto XY. El Psi2 de lo que nos va a hablar es de la coordenada Z. Si el punto se encuentra entre la tapa 1 y la tapa 2, pues no hay ningún problema, pero si se encuentra sobre la tapa 1, pues hay que calcular
qué tan arriba está y pues, por debajo de la tapa 2, entonces qué tan abajo está. El error del prisma funciona de una manera muy similar. Lo único que estamos haciendo es que vamos a calcular la distancia de nuestro punto respecto a todas las tapas de los prismas. Si se encuentra en el interior, solamente volteamos la ecuación y buscamos de los prismas hacia adentro. Ahora que ya tenemos la medición de los errores y los modelos, vamos a utilizar RANSAC, que en realidad esto que vemos acá es prácticamente el mismo algoritmo que mostramos al inicio, solamente que utilizando nuestros modelos y nuestro error. Pero la diferencia es que vamos a tener un algoritmo anterior que lo que va a estar haciendo es ajustando todas las primitivas que conocemos. Si hiciéramos solamente eso y buscáramos el mínimo error entre todas las primitivas tridimensionales, eso sería prácticamente fuerza bruta. Así que lo que hacemos es que buscamos un error tau. Si este tau es superado como error acumulado por alguno de estos procesos de ajuste de RANSAC, entonces dejamos de buscar en esa primitiva tridimensional. Porque si tratamos de ajustar una esfera a, digamos, un prisma, nos va a dar un error muy alto, mucho más que el 3% que sabemos que tiene Kinect como medición. Entonces, este tau lo vamos a proponer un poquito más arriba del 3%, considerando el ruido de la imagen. Si en algún momento una de estas primitivas sobrepasa ese tau, se deja de buscar ese tipo de primitiva y solamente vamos a buscar el tipo de primitiva que esté arrojando un error muy bajito. Esto nos sirve mucho porque en muy pocas iteraciones el algoritmo deja de buscar las primitivas tridimensionales que no son y se enfoca sobre la primitiva tridimensional más básica, más cercana. Ahora, aquí es donde adquiere sentido utilizar el lagrangiano aumentado, ya que cuando ya hemos encontrado al menos una primitiva tridimensional, tenemos que hacer restricciones geosemánticas entre las primitivas tridimensionales, y estas son las de paralelismo, en la que las normales a la superficie del producto cruz deben de ser igual a 0, ortogonalidad, en las que el producto punto de las normales tiene que ser igual a 0, colinealidad, significa que están alineadas por el centro, y esta es que la diferencia de sus centros en el producto cruz tiene que ser igual a 0, la concentricidad, que tienen el mismo centro, en este caso pues se busca que la distancia entre centros sea pequeña, y coplanaridad, que compartan el mismo plano. Entonces en este caso la diferencia entre centros por cualquiera de sus normales tiene que ser igual entre ellas. Y lo que vamos a ver en esta imagen es aquí figuras, objetos hechos por el ser humano que representan una sola primitiva tridimensional, y como vemos el ajuste que obtenemos es bastante bueno. Pero no estamos buscando este tipo de primitivas. Sabemos que la mayoría de los objetos hechos por el ser humano van a tener varias primitivas tridimensionales. En este caso utilicé la cámara, la misma que traen por acá, y entonces vemos que está formada por cilindros y un par de prismas. Esta parte de aquí, como estaba prácticamente pegada al suelo, pues fue desechada por el algoritmo. Entonces aquí tengo dos reconstrucciones, B y C. Lo que quiero que vean en B es que B no utiliza restricciones geosemánticas, entonces el cilindro parece que literalmente está flotando en el aire. ¿Por qué? Porque hizo los cortes aquí y aquí. Entonces para el algoritmo lo más común era hacer el corte del cilindro aquí, pero cuando le agregamos restricciones geosemánticas necesita coplanaridad con alguien, entonces baja esta parte hasta acá, hasta donde encuentra el prisma, y entonces ya se completa un objeto tridimensional que se parece mucho más al objeto tridimensional real. Y esto nos habla de qué tan fuertes somos al problema de la invarianza, porque a pesar de que la imagen está muy oscura, pudo hacer el ajuste de las primitivas tridimensionales. Ahora ya sabemos hacer el ajuste y tenemos que pues, los prismas rectangulares van a estar formados por 9 características, las esferas por 4, y los cilindros los vamos a agrupar junto con los conos, ya que los cilindros son una especificidad de los conos, y vemos que
están formados por 9 características. Lo que vamos a hacer es que hicimos un estudio entre 50 diferentes objetos hechos por el ser humano y vimos cuántas veces se repetían el número de primitivas en cada uno de ellos, que es lo que nos muestra estas gráficas de aquí. Aquí tenemos las instancias y en este caso las esferas por objeto. La mayoría con dos esferas, la mayoría de los objetos no tienen ni 2 esferas. De conos está entre 2 y 3 y de prismas rectangulares normalmente hasta 4. Y así fue como construimos nuestro vector característico. Nuestro vector característico está formado por 2 conos, 4 prismas rectangulares y 2 esferas. Eso nos da un total de 60 atributos para 50 clases, que son 50 objetos hechos por el ser humano, y vamos a estar tomando 20 instancias por clase para finalmente formar 1000 patrones. Ahora que ya hemos construido nuestro banco de datos, necesitamos una forma de hacer la validación. Hicimos un estudio entre todos los artículos recientes en materia de objetos hechos por el ser humano, en reconocimiento de objetos hechos por el ser humano, de lo que obtuvimos que K4 Cross Validation dominaba ahora sí que nuestras investigaciones. Por ahí se iba con curvas ROC, pero la suma total de K4 Cross Validation domina a ROC. En general vemos que Tenfold Cross Validation es el más usado por los investigadores del área. Una vez con nuestro método de validación, utilizamos el software Weka para analizar nuestro banco de datos. Y vemos que tuvimos resultados muy interesantes. Con clasificadores como 3NN y 5NN íbamos del 90 al 94%, y con clasificadores como las máquinas de soporte vectorial con kernel RBF alcanzamos el 99.81, que no estuvo muy lejos de los random forest, que alcanzaron el 99.80%. Esta es nuestra matriz de confusión, donde vemos que los objetos que tuvieron confusión entre ellos, pues son cosas que tienen sentido. Un CPU con una impresora, un microondas con un calentador y ese tipo de cosas que tienen un poco de sentido de por qué se confundirían entre ellos. Nuestros resultados pues, compiten con los últimos algoritmos que se han lanzado. Actualmente mucha de la tendencia en esta materia es utilizar o CNN o RNN, Convolutional Neural Network y Recursive Neural Network. Pero pues nuestra propuesta de momento en esta categoría de 50 objetos estamos dominando bastante bien. La vez pasada estábamos platicando del análisis de la complejidad y pues ahora ya en la tesis hay un análisis de la complejidad de todas las partes que forman este algoritmo. Lo que vemos aquí es la complejidad completa. La extracción del fondo nos lleva un tiempo ON, donde N es el número de píxeles. La normalización del histograma lleva OL cuadrada, donde L es el número de niveles de gris, pero N es domina fuertemente a L, aunque se demuestra que en general L cuadrada es aproximado a N. Entonces, pues en realidad siguen quedando en términos de ON. La detección de vértices y de contornos es N por H log H, donde H es el número de puntos de esquinas o de vértices. El matching entre ellos es K cuadrada por H, pero K cuadrada es dominada por H. En general buscamos que la K sea lo suficientemente pequeña para que K cuadrada sea menor que H. La conversión a grafo se llama un H log H, igual que la segmentación convexa. Y este análisis fue el más interesante quizás, el de Ransack, que tiene una complejidad computacional F por Q por K por 1 sobre epsilon por H. F es el número de primitivas en el objeto, Q es el número de posibles primitivas que estamos ajustando y K es el número de iteraciones. Este epsilon pues es el epsilon óptimo que estamos buscando con el lagrangiano y el H no es más que el número de puntos. Al final pues el objetivo no era proponer un clasificador en particular, puse los dos clasificadores que tuvieron mejores resultados
En el caso de las máquinas de soporte vectorial con kernel RBF, su complejidad es de n por d, donde n es el número de vector de soporte y d es la dimensionalidad del vector. Para los random forest, en general tenemos que es m log n, donde m es el número de árboles y n es el tamaño de nuestro dataset, pero en el peor de los casos podemos tener un m por n. En general podemos demostrar que esta complejidad de n por h log h domina las demás complejidades. Aunque aquí viene el truco, en general hay que, si utilizáramos random forest, hay que buscar un m tal que nunca se pase esta complejidad. Entonces siempre buscamos un m bajito. Como conclusiones finales, tenemos que el uso de primitivas tridimensionales ayudó mucho a los clasificadores a obtener mejores resultados. Nuestros bancos de datos son mucho más pequeños y la de tiempo de operación es bastante aceptable. Generalmente, dependiendo de la complejidad del objeto, estamos tardando de 2 a 5 segundos. Todavía no es usable en navegación automática, pero vamos por muy buen camino. Y no se pueden utilizar objetos transparentes por las características que tienen, y los mismos algoritmos pueden ser utilizados por cualquier otro sensor, no hay ningún problema, esto no es exclusivo para Kinect. Estas son algunas de nuestras publicaciones, y para trabajo futuro precisamente lo que queremos es mejorar el tiempo, y lo que vamos a hacer para mejorar el tiempo definitivamente es el uso de GPUs. La mayoría de los trabajos que hacen estos tipos de extensiones utilizan GPUs. La parte de la segmentación convexa la diseñamos muy específicamente para que pueda utilizarse en GPUs. Toda la parte de procesamiento de imágenes es muy buena utilizándose en GPUs, entonces podemos reducir muchísimo los tiempos. Hay que incrementar el tamaño de la base de datos y hacer el merge con las aproximaciones. Cuando crezcamos la base de datos, el banco de datos, perdón, no tengamos ningún problema en el que se bajen nuestros índices. Bueno, y por mi parte es todo. Espero sus preguntas y muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Propongo que comencemos por nuestro invitado que está así, sí está. Doctor Arturo, ¿sí está? Sí, aquí estoy. Bueno, si gusta, entonces podemos comenzar con sus preguntas, por favor. Perfecto. Muy bien. Primero que nada, pues quiero felicitar a Alberto. Es un tema de investigación muy interesante. Y es muy interesante particularmente para mí porque ahorita estoy atendiendo algunos problemas de clasificación, pero con técnicas de deep learning. Entonces, la pregunta que quiero formular, o el par de preguntas que quiero formular, van encaminadas a una diapositiva, si la puedes poner en la 62, cuando hablabas de un comparativo que tienes ahí. Ajá. Básicamente, yo veo que en el caso de la red neuronal convolucional que presentas ahí, el número de clases es superior y por ello es que el 85% fue de efectividad. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si tu propuesta incrementa el número de clases? Ok. Ya estamos considerando que al aumentar el número de clases va a haber objetos muy similares, lo que platicábamos de que una impresora y un CPU a lo mejor en estructura se van a parecer muchísimo. Pero ya tenemos la respuesta de cómo mantener nuestro índice de asertividad, y es hacer la mezcla con el reconocimiento de las texturas, que es lo que ya hacen los descriptores de imágenes, como SIF, SORT. Si ya estamos aislando el objeto, podemos aislar la textura del objeto y entonces tener una combinación entre ambos factores. Nosotros llegamos nada más hasta la parte de la clasificación basados en la estructura de las primitivas tridimensionales, pero ciertamente lo que queremos, a donde queremos llevar esta investigación, es que se haga una mezcla con lo que ya existe de los descriptores de imágenes para elevar, incluso en muchas clases, elevar el índice de asertividad. Muy bien. También una pregunta por curiosidad. ¿Qué tipo de arquitectura utiliza el primer trabajo que mencionas, el trabajo de redes neuronales convolucionales? Ese está muy bueno, porque no corrió ciertamente en una máquina normal. Hicieron
una infraestructura basada en una red de varios GPUs, armaron una propia computadora con varios GPUs. No recuerdo exactamente el número de GPUs que utilizan, pero sí, no fue en una computadora convencional. Armaron un clúster de GPUs para poder correr el algoritmo, porque sí es muy pesado. Ok, más que nada me refiero un poquito, porque ahorita estoy haciendo un análisis de sensibilidad con las diferentes arquitecturas de redes neuronales convolucionales. Por ejemplo, el Inception y el BGNet, he notado que se comportan de manera diferente con diferentes datasets. Es decir, creo que la red neuronal convolucional, al momento de ir extrayendo las características de los objetos de interés, puede ser que en vez de aprender a caracterizar bien el objeto, esté caracterizando otra cosa que no sea el objeto de interés. Entonces, y la pregunta ahora va encaminada es, ¿qué tan comparable es tu propuesta con este tipo de arquitecturas? Precisamente va por ahí la respuesta. Son arquitecturas muy distintas. Lo que hace las redes neuronales convolucionales es que tienen capas intermedias que son procesos que se asemejan a procesos de tratamiento digital de imágenes. Si bien nosotros tenemos una primera etapa que es del tratamiento digital de imágenes, todo el resto es completamente distinto. Entonces, sí resulta de repente un poco injusto tratar de compararlos, además de que la red neuronal convolucional pues, tiene un tiempo de entrenamiento muchísimo mayor que cualquiera de las propuestas que presentamos. Muy bien, y ya por último, a lo mejor un poco para filosofar, ¿qué tanto potencial crees tú que pueda tener el uso de tu propuesta? Es decir, para la gente que estudia modelos de clasificación o modelos predictivos, ¿crees que en un futuro tu modelo sí va a ser comparable con los que actualmente hay? Precisamente es lo que queríamos hacer. Cuando comenzamos la tesis, buscamos características que no fueran parte del grueso de la literatura. La mayoría de ellos se basaron en descriptores, como decíamos. Entonces buscamos que todas estas tuvieran, fuera la manera en cómo extraer de forma sencilla la estructura de las primitivas tridimensionales que forman un objeto. Entonces lo que estamos haciendo con este trabajo es dejar una herramienta a todos los investigadores para que ahora ellos puedan hacer propuestas basados en la estructura de la forma, ya sea que la integren con otras investigaciones o propongan nuevas ideas de cómo anexar otros datos. Pero esta herramienta lo que les está dando a los investigadores es la posibilidad de agregar la estructura de las primitivas tridimensionales como parte de los datos que forman un objeto. Muy bien, muchas gracias Alberto, y de nuevo te felicito a ti y a tu asesora por el trabajo tan bien realizado y tan bien documentado y tan bien descrito. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Ye. Muy bien. Si gusta, pasamos con usted, doctor Cornelio. Le agradezco muchísimo, doctora. Me uno a la felicitación del doctor Ye, porque pues yo he sido testigo desde 2017 cuando Alberto llegó con nosotros al CIC y empezó a trabajar con este tipo de materiales. Incluso me vi involucrado dándole ideas y le felicito a ambos, al compañero sustentante, de su directora, porque han hecho un trabajo además de muy amplio, profundo y me parece que muy relevante. Yo quisiera, Alberto, que tú me expusieras en pocas palabras ¿qué entiendes tú respecto de la diferencia que hay en un trabajo de maestría en nuestra área con uno de doctorado? ¿Cuál es la fundamental diferencia que tú ves? La aportación única que se hace a la ciencia. Es decir, que el maestro en ciencias no tiene obligación ni restricta de dar una aportación al estado del arte, pero el doctor en ciencias sí. Así es. Con base en ello, yo quisiera que me mostraras la diapositiva donde pusiste complejidad. Hay una serie de algoritmos ahí bastante grande
y tu trabajo tiene tantos ángulos desde donde verse, desde cómo trataste el RANSAC, que lo discutíamos allá por 2017, tienes una serie de algoritmos muy interesantes, muy laboriosos, muy profundos, y yo quisiera que me dijeras de ahí qué es lo original de tu tesis, de esos algoritmos. El sketching automático. Hacer el ajuste de primitivas de forma automática no era una labor no era un trabajo existente en la literatura, por eso no se tomaban las primitivas tridimensionales como parte de los modelos de clasificación. Estoy de acuerdo con tu respuesta, pero de ahí, ¿qué algoritmos son tuyos? Esta parte de RANSAC, seguimos tratándolo como RANSAC, pero pues ya tendríamos que ponerle... Ponle otro nombre porque definitivamente ya te volaste la barda, ya no es RANSAC, yo conozco. Sí, ya no es RANSAC, ya lo modificamos completamente. Y la parte de la segmentación convexa, esa también es una propuesta. De hecho, yo te propuse la vez anterior que dieras una comparación por lo menos somera con la convex hull morfológica. ¿Sí lo hiciste o no? No lo hiciste. Bueno, te lo recomiendo por una razón que parece ser que ustedes ya publicaron esta parte, ¿verdad? Ajá. Bien, te lo recomiendo porque la convex hull morfológica es muy rápida. Y por supuesto, su algoritmo tiene bondades muy buenas, ¿no? Perdón la redundancia, la cacofonía, bondades notables. Pero sí sería muy bueno que vieras, es que la convex hull morfológica es muy, muy rápida. Entonces hay que ver qué tan fuerte. Hace ratito dijiste algo, si quisiera mencionar eso. A mí me parece, no estoy muy de acuerdo en lo que comentaron tú y el doctor, de que es injusta la comparación. La comparación es justa en el siguiente sentido. Si ves el clasificador o ves tu trabajo como una caja negra, y tú dices, aquí tengo una fotografía con una máquina, con una cámara de profundidad, y yo quiero generar el sketch. Vemos la tarea y vemos como cajas negras las diferentes formas de atacar el problema. Desde ese punto de vista creo que sí es justo. Sí. Es decir, este investigador realizó la tarea de esta manera en este tiempo y dio esta calidad. Hay formas de medir la calidad de los resultados de tu trabajo y de los otros investigadores. El investigador B o el segundo dio esto y yo me puedo comparar, desde ese punto de vista sí es justo. Ahora, por otro lado, ¿por qué Deep Learning no se había utilizado hasta hace relativamente poco? Pues porque no había hardware con la potencia. Cuando llegan las GPUs, pues entonces si todo el mundo ahora sí quiere trabajar esa parte que es maravilloso, las redes de convolución y en general los autoencuadres, todo este tipo de algoritmos. Pero definitivamente la comparación tuya con otros investigadores es justa porque visto como una tarea, una caja negra lo que haces, ¿no? Definitivamente yo creo, sin ánimo de, sin temor a equivocarme, que tu tesis no es una tesis, son varias. Así que definitivamente tu trabajo es maravilloso. Yo te felicito de nuevo a ti, tu directora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Seguimos, doctor Pauten. Doctor Felicidades a todos. Gracias, doctor. Bueno, el nombre de la cámara es RGB, ¿no? RGB. Aunque son más conocidos, el amarillo, ¿no? Que, bueno, si tú le pones a cualquiera te va a decir que son el rojo, el amarillo y el amarillo y el azul. ¿Por qué será esto? Una ¿De por qué se utiliza el RGB? No, de por qué es más conocido como los colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul. Bueno, se debe a los diferentes modelos de color, ¿no? Los colores primarios en general están influenciados por los colores que utilizan los artistas, mientras que la paleta RGB está influenciada por cómo se mezcla el color respecto a la luz. Uno es un modelo subtractivo y el otro es un modelo aditivo. El RGB es un modelo aditivo en el que la luz suma sus frecuencias para obtener los diferentes colores. En el modelo de los colores primarios y el modelo de los artistas
se utiliza un modelo subtractivo en el que las tintas restan la subtracción que hacen a la luz para obtener los diferentes colores. Okay. Bueno, y en este caso que puse el amarillo en vez del verde, ¿se pueden obtener más o menos colores en ese modelo de hecho, pues hay una gráfica bien interesante. Por ejemplo, el RGB solo alcanza un 80 y algo por ciento, no tengo el exacto dato, de los colores que el ser humano puede ver. En realidad hay colores que salen del rango, especialmente hay muchos verdes que salen del rango y que generalmente el modelo de los colores primarios o modelo del artista sí incluye. Vamos a ver, tienes el RGB de luz estructurada, ¿no? Es solamente restringido para espacios cerrados, mencionas, ¿no? O bueno, precisamente. Si hay un espacio abierto donde hay mucha luz, solo como de hecho, eso es lo interesante de que este algoritmo se pueda ajustar a diferentes cámaras de profundidad, porque sí, precisamente Kinect está hecho para interiores, ¿no? Y mucho del trabajo que nosotros hicimos es indoor, pero si cambiamos el sensor y simplemente ponemos una cámara de profundidad láser, tenemos la capacidad de irnos a outdoor y podemos estar haciendo navegación automática y tener los mismos mapas de profundidad. Lógicamente vamos a tener mapas de profundidad más grandes e imágenes más grandes, pero se puede aplicar exactamente la misma algoritmo. Okay. Y bueno, ¿y sería lo mismo con el tiempo de vuelo también? ¿Con una cámara? Sí, pues en realidad, o sea, si tenemos tiempo de vuelo, luz estructurada, luz láser, diferencias infrarrojas, etcétera, va a ser exactamente lo mismo. Okay. Bueno, aquí también mencionaste que los objetos transparentes no son ideales para... No, es bien interesante ¿Por qué será? lo que pasa. Como son objetos transparentes, también son transparentes ante la luz infrarroja que utiliza Kinect. Entonces ahí ya no pasa. Incluso frente a las aproximaciones láser, de repente obtener objetos transparentes es un poco complicado. Es una de las complicaciones que todavía tiene el área. Sí, porque vos en tu imagen tienes debajo del objeto que estás analizando, tienes una eso lo puse transparente, ¿no? Y como que no se percibe bien, ¿no? Ajá, lo puse a propósito ahí, precisamente para resaltar el objeto. ¿Y qué acerca de los objetos reflectantes? ¿Hay un problema con ellos para sacarlos también? Hay problemas si son reflectantes ante la luz infrarroja. Muchas veces hay que tener en consideración que hay objetos que son reflectantes del espectro visible que vemos, pero del espectro invisible no son completamente reflectantes. Hay muchos objetos como el aluminio que el aluminio refleja la luz visible, pero tiene una parte de absorción infrarroja. Entonces tú puedes combinar, bueno, la luz sea visible o infrarroja, como quieras, ¿no? Cuando grafias aquí es una matriz de transformación, ¿no? Para aislamiento de imágenes RGB y de profundidad, ¿no? Es una matriz con parámetros intrínsecos, que tiene que ver con la distancia focal. Siempre es más o menos representar, escribir cómo es esa representación de una imagen, para tener un poco más claro. Ajá. Vamos a ver. Porque creo que no tienes la imagen, ¿no? Tienes la matriz, ¿no? Ajá. De transformación allá. Ok, pero este sería... Esa es la esfera, ¿no? Como simplifica. El general, digamos. Ok, para lo que nos va a servir precisamente es para pasar de estas coordenadas que están aquí del contorno hacia las coordenadas del contorno. De hecho, creo que en esta no se alcanza a ver porque esta la recorté, pero si vemos en esta, tenemos que esta es una imagen 16:9, mientras la imagen de profundidad es una imagen 4:3. Okay. Entonces, sí, para lo que nos sirve esta parte es precisamente estas ecuaciones de acá. Por ejemplo, aquí las distancias focales y los centros van a cambiar, porque una es 16:9 y la otra es 4:3. El centro, la imagen, si no mal recuerdo, la de Kinect, tiene 640 x 480 para la versión de Kinect que utilizamos. Kinect versión 2 utiliza imágenes 720p, y en las imágenes RGB tienen 1280 x 720.
Entonces, en ambas cambia estos. Bueno, ahora usas 50 objetos y utilizas respecto a un artículo, ¿no? ¿Tiene unas características específicas esos 50 objetos que estás utilizando? En realidad, ¿O son aleatorios totalmente? Aids, el autor del artículo donde sacamos precisamente los objetos, los va acomodando respecto a qué tan fácil fueron de encontrar en el ambiente, en este caso de su laboratorio, su casa y los ambientes que él propuso, ¿no? Generalmente proponía ambientes indoor, propuso así dentro de la escuela, dentro de la casa, dentro del laboratorio. Ok. Entonces para interiores, ¿no? Ya está básicamente. Ajá. Aids se basó solamente en interiores, aunque por ejemplo el de Rosendal, que ya eran 1000 objetos, ese sí hace objetos de todo, aunque él sí no dice, él no los acomoda de ninguna manera, ¿no? Dice, son 1000 objetos del ser humano. Ok. Y en tu trabajo, el número de iteraciones que tú recomiendas para encajar un cuadro tridimensional, ¿cuánto sería el número de los máximos de iteraciones? De hecho, hay una parte en la tesis donde está la descripción de K, de cómo se obtiene esa K, es 5 la K, y está toda la descripción de cómo se tiene que sacar. De hecho, pues, se involucran las mediciones estadísticas del mismo, donde el artículo de Sean, que hace la medición estadística de los valores de Quinet, también entrega muchas de las mediciones de cómo se tiene que calcular esa K. Sí, un porcentaje. Ajá, sí. Y es un trabajo estadístico muy importante que afortunadamente pues ya alguien se echó antes que nosotros. Y bueno, también mencionas que en las primitivas aparecen ciertas cantidades, ¿no? De esferas, de cilindros y todo lo demás, ¿no? Hay un porcentaje sí, en general, digamos, para objetos dentro de la casa. ¿Qué tanto aparecen estas primitivas? Uno más que otras. Ese sí lo intentamos buscar y como no lo encontramos fueron las gráficas que presentamos. En los diferentes objetos que encontramos, pues fuimos buscando qué tanto se repetían esferas primitivas, prismas rectangulares, conos, cilindros, etc. Okay. Bueno, según tú mostraste allí la complejidad de los algoritmos, tú pones más entonces primitivas, aumenta mucho tu complejidad. No es recomendable entonces, sí. No es recomendable utilizar las otras explicaciones del Toro y todo eso. Ok, sí. Qué bueno que lo mencionó. De hecho, lo menciono en algún párrafo de la tesis. Muy buena observación por ahí. Definitivamente sí. Sí. A pesar de que el número es pequeño de primitivas tridimensionales, mover ese número tiene una repercusión muy fuerte en la complejidad de la tesis. Entonces, si agregáramos otras 3, estoy seguro que ya no se puede justificar el que NH log H domine a las demás. Sí, tienes una conversación. Sí. Bueno, y además tienes que sacar esas funciones objetivos que vas generando, ¿no? Con base en las diferentes primitivas, ¿no? Ajá. De hecho, en la complejidad de Ramsey ya no se justificaría que h cuadrada domina a las demás. Ok. Mencionas también que se puede utilizar GPUs en la segmentación, ¿no? Sí. ¿De qué manera más o menos, a grosso modo, sería la idea de poder realizar eso? Podemos partir en segmentos convexos a gran escala y esos, cada uno de ellos se puede... Cada segmento convexo aparte. Ajá. Por cada hilo, ¿no? Porque es un ir y volver y regresar, ¿no? Entonces tiene que ser. Sí. Cada segmento convexo, ok. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Cuauhtémoc. Nos hace favor. Gracias. También te felicito. Muchas Te gracias. hiciste muchas felicitaciones. Y bueno, yo, como para presumir un poco aquí al doctor, te conocí antes. Por ahí del 2009. Y sé que tu trabajo es bueno porque te apasiona mucho, ¿no? El tema de visión, ¿no? Y de la clasificación. Por eso te quisiera hacer una pregunta. Tu tema está más relacionado a la parte de clasificación que a la de visualización, ¿verdad? Fíjate que es una mezcla muy importante de ambos. Yo propiamente lo que quería resolver es el problema de la clasificación, de la asertividad, mejorar la asertividad que tienen los clasificadores,
pero para ello tuve que utilizar muchas herramientas de la visión por computadora. Pero digamos que para hacer la clasificación no necesitas una visualización tan exacta, ¿no? No, fíjate que de hecho es como parte interesante del trabajo, porque el fitting que hacemos no hace una reconstrucción exacta, hace una reconstrucción de la estructura de las primitivas. Entonces, lo que es muy interesante es que esta reconstrucción sí puede ser utilizada por sistemas de navegación automática para interacción, a pesar de que... Ajá. Pero no lo quieres mostrar, ¿no? Visualmente, ¿no? Exactamente, no vamos a hacer la visualización de eso, porque los sistemas que estamos planteando, que pueden ser sistemas de visiones satelitales, navegación automática, visión robótica, no busca hacer la reconstrucción, sino nada más qué puntos tengo para interactuar, ¿no? Te hace este tipo de reconstrucciones, te dice, esta más o menos es tu zona de interacción y por ahí puedes hacer, ¿no? Los sistemas todos de navegación, visión robótica y todo esto, buscan más esta aproximación que la reconstrucción exacta. La reconstrucción exacta sí es más clara. Algunas características importantes, ¿no? Sí. Por eso bosquejo. Entonces es más, digamos que es más el problema de clasificación, ¿no? Así es. Pero sí usaste las herramientas, ¿no? Usamos las herramientas de visión para resolver un problema de clasificación. Cuando hablaste de la mejora sobre el algoritmo para la cubierta, bueno, para la convex hull, dices que mejoraste la complejidad descartando... La complejidad, no, la complejidad de hecho sigue siendo en log n, pero sí los tiempos de ejecución. De hecho, hay una demostración matemática de que cualquier algoritmo que hagas de cubierta convexa va a tener una complejidad en log n en el tiempo promedio. Entonces, todos los algoritmos, bueno, la mayoría de los que se trabajan en la literatura son en log n, a menos que utilicen heurísticas previas, pero la mayoría están en log n. Y lo que se hace actualmente es que cuando vas a publicar uno de estos, haces los tiempos de ejecución en tiempo de procesador. O sea que, ¿cuál sería? Digas, ese es el tiempo promedio y el peor de los casos. El peor de los casos de nosotros, se tenía que hacer, es n cuadrada log n. N cuadrada log n y en el promedio es que es En log n. No sea cuadrada, no, El peor de los casos de nuestro algoritmo, la búsqueda va a estar en, bueno, literalmente el peor de los casos que se hace, se dibuja un cuadrado y todos los puntos pertenecen a eso. Por la búsqueda que se hace, como se tiene que hacer el acomodo, es literalmente un algoritmo de búsqueda, entonces es el log n multiplicado por todo el número de puntos que está en la cubierta, porque los vamos a recorrer todos, entonces es n cuadrada log n. Yo escribí que queda cuadrado. No, está bien, para análisis es bueno. Sí. Claro. También cuando mostraste la complejidad de tus algoritmos, todos están en tiempos, en casos promedio. Todos están en casos. ¿Ninguno es determinista? El único que podríamos decir así, por ejemplo, para los random forest, sí sabemos que es m log n, pero en el peor de los casos sabemos que es m por n. O sea, todas las complejidades que mostraste están En los tiempos promedio. Otra cosa, cuando hablaste de navegación automática, ¿qué te faltaría para que sea eso? Meterlo a los GPUs, todos los que están haciendo navegación automática ahorita, ya lo meten a GPUs para que tengan tiempos de respuesta muy rápido. Y lo que estamos esperando es que nuestros tiempos de respuesta sean muy buenos, porque la mayoría de los algoritmos, antes de meterlos a GPUs, estaban hablando de tiempos de ejecución de 20 segundos, 15 segundos, y nuestros tiempos de ejecución estamos hablando de 2 a 5 segundos. Entonces, si podemos tener una buena infraestructura para meterlos a GPUs, yo creo que vamos a estar hablando de tiempos de respuesta muy rápidos. Cuando hablas de GPUs, o sea, en algún momento puede servir para sistemas embotados o algo así. Sí, de hecho es lo que se buscaría. O sea, porque, bueno, no sé hasta qué límite, ¿no? Pero ahora hay
tarjetas con GPUs, ¿no? Con procesadores ARM y demás, ¿no? ¿Crees que se puede hacer con algo así? Sería posible, pero en general se busca en este tipo de sistemas una infraestructura un poco mayor. Sí, sobre todo porque para navegación automática se trata que las fotografías tengan una buena resolución, ¿no? Por ejemplo, un truco que hacen muchos de las investigaciones en navegación automática es recortar las imágenes y dejarlas de tamaño 300 por 300, cosas por el estilo. Entonces dicen que operan de forma muy rápida, pero pues si escalas una imagen a 300 por 300, pues vas a perder muchísima resolución, ¿no? De hecho, en ese caso se aplican muchas operaciones morfológicas para tratar de retomar al objeto en su mayor porcentaje. O sea, ¿qué aplicaciones serían para navegación automática? Tanto para navegación automática como para visión robótica, se busca la interacción con los objetos. En navegación automática, el reconocimiento de objetos es vital para poder saber cómo se va a interactuar, cómo vamos a las velocidades y las respuestas que va a tener el sistema. Se deben de reconocer peatones, se deben de reconocer señales, se deben de... Algo tan trivial como reconocer una bolsa de basura es muy importante para el sistema. Es bien conocido el caso del auto de Google, que en uno de sus primeros viajes autónomos frenó y casi cayó. ¿Por qué? Porque se le atravesó una bolsa de papel que iba volando, ¿no? Entonces se tienen que reconocer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en su proceso de clasificación falló por creer que esa bolsa de papel era un ser humano. Lo identificó como la cabeza de una persona y frenó y pues se fue para otro lado. Pues el sistema le decía que no atropellara a la persona, pero pues el auto casi se va al acantilado por eso. Las aplicaciones tienen un hardware bastante... Sí, el hardware es muy... Creo que la carrera y más cosas van llenas, ¿no? Sí. O sea, todavía sigue siendo algo pesado. Sí, de hecho, pues lo que va en la parte de arriba, el sensor de profundidad láser, es un sensor grande, complicado, y de hecho el doctor Rojas cuando vino, estábamos platicando de ello, y pues el sensor que ellos ocupaban cuesta cientos de miles de euros. Entonces está grandecito, y aparte pues como es láser, necesita una serie de baterías muy grandes que son las que van en la cajuela, y en la cajuela además necesitan también un sistema de ventilación porque llevan los GPUs y llevan otras cosas. Sí, eso sí recuerdo, ¿no? Que era una observación que siempre le hacían, ¿no? Sí. Aparte de que necesitas mucho dinero, pero necesitas un buen equipo, ¿no? De gente y aparte mucho dinero, ¿no? para poder hacer eso, ¿no? Eso es bueno, por mi parte. Muchas gracias. Pues muchas felicidades por el excelente trabajo que usted hizo, y bueno, yo le deseo el mejor éxito para el futuro profesional. Muchas felicidades. Fue un gusto trabajar con usted, como también lo fue la maestra. Bueno, pues muchas gracias. Ah, sí. Sí, claro. Si me permite. Respecto a eso último, la pregunta del doctor Cuauhtémoc, que es en extremo relevante, ¿no? Esa aplicación de navegación automática, bueno, yo he estado dirigiendo estudiantes con Raúl Rojas y conozco su trabajo muy bien. Estuvimos haciendo Ransack, por cierto, en un trabajo que hicimos de pizarrones inteligentes. Bueno, pero resulta que recientemente, supongo que conoces el caso, muy recientemente, en Arizona un carro de estos atropelló a una persona. Ah, sí, Entonces, este tipo de algoritmos en esos ámbitos son extraordinariamente relevantes. Y una pregunta técnica que se me olvidó cuando en mi intervención. ¿Puedes poner dónde está la complejidad del Random Forest? Y tú hablaste que ese M, que es el número de árboles, ustedes tuvieron cuidado para que no incidiera en la complejidad total, ¿no? Así es. Bueno, pero ¿te acuerdas más o menos como cuántos árboles? Sí. ¿Cómo hasta cuántos llegas tú? Nosotros en nuestros experimentos llegamos a 5 árboles. Pero es muy poco, Alberto. Sí, Es decir, por eso... Bryman recomienda que sean 1000, pues entonces me quedé pensando en eso porque no podrías modificar ese número y a lo mejor Random Forest da un
un mejor resultado, aunque la complejidad se eleva tantito, pues, o sea, o tantito, o muchito, no sé cuánto, De hecho, después de pero eso... modifícale, compañero, porque 5 árboles es un poquito. Ahora, si modificamos acá la complejidad va a dominar casi a un ON cuadrada. Por eso, una de las ideas es seguir utilizando las RDF, que no afecta tanto cómo movamos esta parte. Pero no estaría mal que hacer un experimento ahí. Okay. Aumenta los árboles. Mira, nosotros, aunque Raymond dice que sean 1000, con 300 hemos logrado muy buenos resultados en la mayoría de los casos. Entre 300 y 500, incluso dependiendo del banco de datos, hasta 200. Pero tú agrégale por lo menos a 100, a ver qué pasa. A ver qué pasa con la complejidad y qué pasa sobre todo con el performance. Okay. Bueno, es una sugerencia que Sí, aparte de la tesis, ¿no? Sí. Pues disculpe, gracias. No, muchas gracias por su observación. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces si nos permiten deliberar.